Coders. DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. Yo veo a Petro y a la izquierda radical desesperados por ver cómo se quedan en el poder más allá del 7 de agosto del 2026. No me extrañaría que terminara dando un autogolpe. El corazón, y lo demuestra permanentemente, de Petro sigue estando con la violencia, con la revolución y con el marxismo-leninismo. Este gobierno es un gobierno sectario. Lo que demostró la aprobación en la reforma pensional es que esa operación de la compra de unas mayorías en la Cámara de Representantes funcionó. Creo que al final el gobierno se está dando cuenta que ha terminado por empezar a estrangular la gallinita de los huevos de oro. Vamos a tener un crecimiento absolutamente raquítico, muy por debajo del promedio mundial y muy por debajo del promedio regional. Este es un gobierno que llegó con un hambre de robar. Llegaron con hambre vieja, es decir, pareciera que entendieran que esta es la única oportunidad que tienen. Tenemos un serio problema de corrupción en Colombia. Yo creo que eso es de alguna manera resultado del desastre que significó la manera en que el narcotráfico terminó permeando la cultura nacional, la idea de que se puede hacer de fortuna de manera muy rápida. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. La palabra clave en Colombia es incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Qué nuevas ocurrencias se le van a venir a la cabeza al gobierno actual? Y esa incertidumbre genera mucha desesperanza con respecto al futuro inmediato del país. Por eso vamos a hablar con una persona que conoce y que además se atreve a vislumbrar porque es un visionario. Estamos hablando de Rafael Nieto Loaiza, a quien le damos la bienvenida a Conversaciones CTX. Rafael. Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, Rafael, lo primero que quiero que se atreva a vislumbrar es ¿qué país vamos a tener en el año 2026 económicamente, en defensa, en seguridad? ¿Cómo va a estar el país en 2026? Muy maltrecho en todos los campos. Vamos a tener una muy grave situación en materia de seguridad y orden público, porque este gobierno claudicó en la lucha contra el narcotráfico, y el narcotráfico es el gran motor de la violencia en Colombia, alimenta a los grupos violentos, a todos, de todas las vertientes, y además también, en la medida en que se está produciendo tanta droga, está ocurriendo un fenómeno en paralelo, y es que se están buscando mercados internos para poder colocar la droga que no sale al exterior. Y eso supone un fortalecimiento de las bandas de microtraficantes y un impacto directo en la seguridad ciudadana. Además, el gobierno, con su política de paz total, que ha resultado un fracaso. Guerra total. No hay ningún síntoma, Jaime, que nos haga pensar que eso va a mejorar en los 2 años que faltan. Ha terminado por fortalecer, por un lado, a los grupos violentos y por debilitar a la fuerza pública por el otro. En esta combinación de claudicación en la lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento de los grupos violentos, debilitamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, tanto las fuerzas militares como la policía, estamos en el peor de los escenarios. De manera que por ahí la cosa va mal. Muy seguramente, además, en varios departamentos del país vamos a tener unas áreas en las cuales el Estado lo es solo de manera nominal y van a estar controladas de manera muy firme por estos grupos violentos. Sobre todo en el suroccidente del país, pero no solamente en el suroccidente del país. En materia de economía, la situación no va a ser mejor. Nosotros tuvimos 2 años pero muy buenos, con unas tasas de crecimiento que fueron de las mejores en todo el mundo. Más de 7%. Post-pandemia. Post-pandemia, 11 y 7.6%. Pero ahora estamos apenas creciendo en forma positiva y solo por el gasto público. Si uno le quita, Jaime, el gasto público, el gasto en salud, en educación, los gastos en defensa, la nómina estatal, etcétera, a la cifra del PIB, estaríamos en una recesión. De manera que el sector privado está de hecho en una recesión
y no hay síntomas de que esto vaya a mejorar hacia adelante, porque 17 meses consecutivos de caída en el comercio, unas cifras parecidas en construcción y en industria, y sobre todo una caída absolutamente colosal de la inversión internacional y nacional privada, cerca del 25%. El año pasado del 25%. Sin inversión no hay crecimiento. De manera que lo que vamos a tener también es una economía que va a estar apenas sobreaguando solamente por el gasto público, por lo demás, en todo caso, en cifras negativas en el sector privado. Una reforma tributaria que resultó claramente regresiva, nefasta. Creo que al final el gobierno se está dando cuenta que ha terminado por empezar a estrangular la gallinita de los huevos de oro, tanto por la reforma tributaria como por un hecho que también es cierto, que además me parece que se ha dejado de discutir equivocadamente, en mi opinión, y es el costo enorme que para la economía va a tener las decisiones del gobierno de Petro de atacar de frente tanto el sector petrolero como el sector carbonífero, que además eran la fuente fundamental del 50% de las exportaciones colombianas, en fin. Ahí tampoco se ven buenas noticias, así que vamos a seguir teniendo un desempleo de 2 dígitos, vamos a tener un crecimiento absolutamente raquítico, muy por debajo del promedio mundial y muy por debajo del promedio regional. Vamos a tener una muy mala situación económica. Agreguemos un tercer elemento que yo creo que es relevante. Este gobierno es un gobierno sectario, Jaime. Un gobierno altamente ideologizado que ha tomado la decisión de sacar de la administración pública todo lo que huela a burocracia técnica, que por supuesto se fue formando a lo largo de las distintas administraciones anteriores, solamente porque vienen de las administraciones anteriores. Ha nombrado en cargos de una enorme responsabilidad y de, en principio, de enorme conocimiento técnico, personas que no saben nada del tema, que no tienen ninguna experiencia, que no tienen ninguna formación, pero que son leales a Petro y que están altamente ideologizados en un proceso de fanatismo de izquierda. Así que vamos a tener una administración pública mucho más débil, mucho menos conocedora y con experiencia, sin duda mucho más sectaria y al mismo tiempo y en paralelo mucho menos efectiva en la búsqueda de las soluciones para los problemas del país. Así que tampoco vamos a tener un buen panorama por ahí. Y yo agregaría un cuarto elemento, que creo que también es muy importante. Este es un gobierno que llegó con un hambre de robar que es verdaderamente sorprendente. Lo que decía Jaime Bailey de escala industrial. No, es verdadero. Llegaron con hambre vieja, es decir, pareciera que entendieran que esta es la única oportunidad que tienen para hacerse ricos por cuenta del erario público, del presupuesto, de los impuestos que nosotros pagamos. Se están robando todo permanentemente, con unas cifras que son absolutamente escandalosas. Yo me quejé mucho cuando desaparecieron los 70.000 millones de pesos de centros poblados en el Ministerio de Comunicaciones en la administración de Duque. Me pareció absolutamente inaceptable y me parece que hay que seguir presionando para que se produzcan los resultados que prueben quiénes fueron los responsables de semejante horror. Pero es que solamente en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre estamos hablando de 1.2 billones de pesos. Aún 15 veces más de lo que estaba ocurriendo. Por donde uno mire, los escándalos son muy por encima de lo que fue lo de centros poblados y el tema de la ministra Abudiname. Pero es que esta situación parece la piñata que hizo en su momento Daniel Ortega en Nicaragua con los sandinistas, ¿no? Romper, robar, expropiar y expropiar semánticamente, ¿no? Pero eso fue lo que hicieron en Nicaragua y parece que esa es la historia que se está comenzando a repetir en Colombia. Se están robando todo. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la plata de La Paz, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las tierras, la aeronáutica civil, por donde uno mira y toca, salta la pus. Hay verdaderamente un problema serísimo de ética pública. Hay que reconocer, Jaime, que los problemas de corrupción no son solamente de este gobierno. Tenemos un serio problema de corrupción en Colombia. Yo creo que eso es de alguna manera resultado del desastre que significó
la manera en que el narcotráfico terminó permeando la cultura nacional, la idea de que se puede hacer fortuna de manera muy rápida, ilegalmente, incluso a través de la violencia. Yo creo que eso ha impactado la ética ciudadana y me parece que uno puede hacer un ejercicio correlativo de aparición y gestación, crecimiento del narcotráfico en el país con los problemas de corrupción, pero como en este gobierno, jamás. Es decir, acá se están robando todo permanentemente. Hay un escándalo que, en mi opinión, debería haberle costado la cabeza no solamente al gabinete, sino al presidente Petro, que es el del soborno de los congresistas, comprar congresistas con la plata del presupuesto nacional para favorecer el trámite de los proyectos en el Congreso y para asegurar la impunidad en la comisión de acusaciones. Funcionarios nombrados por Petro, que dicen que además recibieron órdenes de los ministros de Petro y del director de presidencia de Petro para favorecer a Petro, tanto en el trámite en el Congreso como en la comisión de acusaciones. Y aquí todavía no pasa nada, aquí debemos estar exigiendo todos los días la renuncia de Petro y de estos funcionarios. Pero ese escándalo me parece que demuestra además muy bien la otra cara del problema, es decir, roban para llevarse plata al bolsillo, pero roban también con propósitos políticos. Ese fenómeno no lo hemos visto. Por lo menos yo no recuerdo que se hubiera robado con el propósito clarísimo de sobornar a unos congresistas para producir unos resultados políticos. Y es muy preocupante porque se queda uno con la duda de cómo van a usar el presupuesto público para las elecciones del 26. En todo caso, lo que es cierto es que en materia de ética pública, de lucha contra la corrupción, vamos a tener un desastre. Tenemos un colapso clarísimo en la administración pública colombiana en este gobierno. Y por último, quinto punto, de economía, seguridad, el tema que me parece que es muy grave, de corrupción, el desastre de lo que estamos teniendo en materia de la administración pública, y el último tema, repito, es los ataques sistemáticos a la institucionalidad por parte del gobierno de Petro. Permanentemente el gobierno de Petro está atacando la institucionalidad. Le incomoda. Le incomoda el funcionamiento del Estado de Derecho, le incomoda la Constitución, y por eso habla de constituyente, para cambiar la Constitución, porque la constituyente no es sino para cambiar la Constitución, y por eso ataca al Congreso, y por eso ataca a las Cortes, y por eso atacaba a la Fiscalía, por eso ataca a la Procuraduría, ataca a las instituciones y al Estado de Derecho, y yo creo que eso hace un enorme daño, porque este es un Estado de entrada ya muy presidencialista, que ahora vemos, además, desde el presidencialismo, cómo se atacan a los otros poderes públicos solamente para fortalecer al presidente y debilitar el sistema de frenos y contrapesos que es fundamental en una democracia. Precisamente porque este es un gobierno muy presidencialista, en un Estado muy presidencialista, es porque necesitamos más instituciones que le hagan contrapeso, que le hagan freno al gobierno de Petro. Vamos a tener una muy mala situación en el 2026 cuando haya cambio de gobierno, y vamos a necesitar un esfuerzo muy grande para recuperarlo. Vamos a un corte comercial y ya regresamos a Conversaciones CTX. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, mire, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y seguimos en Conversaciones CTX con Rafael Nieto Loaiza. La gente se pregunta, ¿sí van a darse elecciones en 2026? ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí, pero no porque Petro quiera, y voy a tratar de explicar lo que quiero decir.
Yo veo a Petro y a la izquierda radical desesperados por ver cómo se quedan en el poder más allá del 7 de agosto del 2026. Y por eso plantearon la Asamblea Nacional Constituyente, y cuando se dieron cuenta que la Asamblea Nacional Constituyente no podían sacarla adelante porque no tenían ni mayorías políticas en el Congreso, ni mayorías políticas en la ciudadanía, ni podían cumplir lo que la Constitución decía para poder hacer una constituyente, se pasaron al proceso constituyente, y por eso también han hablado de referendo, y por eso se inventan toda clase de mecanismos y excusas para ver cómo consiguen cambiar la Constitución de manera que se puedan quedar en el poder. A pesar de todo eso, de todas esas maniobras que son muy peligrosas y para las cuales uno debería estar preparado en todo caso. Desinstitucionalizan completamente al país. Totalmente. A pesar de todo eso, yo creo que Petro no va a poder quedarse. Es decir, que va a hacer todo el esfuerzo para quedarse. No me extrañaría que terminara dando un autogolpe, pero no tiene la fuerza política como para poderse quedar. Me parece que los contrapesos institucionales siguen operando, en particular lo que hacen las Cortes, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y de las leyes. Me parece que las fuerzas militares no están por la tarea de jugarse detrás de un líder político de izquierda que pretenda ¿No son las quedarse. FARC? No, yo no veo que las fuerzas militares colombianas sean parecidas a las Fuerzas Armadas venezolanas. Me parece que hay unas enormes distancias. Además de carácter histórico, Jaime, en Colombia, excepto en algún par de años, en Rafael Reyes, al principio del siglo XX, y la dictadura de Rojas Pinilla entre el 53 y el 57, nosotros hemos tenido una tradición de institucionalidad democrática, de celebrar las elecciones, de unas fuerzas militares constitucionalistas, y no ha cambiado. Yo no creo que eso haya cambiado por muchos esfuerzos que ha hecho Petro de descabezar a la cúpula militar, de restarle liderazgo. Creo que saca un poco de generales y se da cuenta al final que los otros que ha ascendido tienen una mentalidad muy parecida a los que se fueron, porque son oficiales formados en la democracia, formados en el constitucionalismo, formados en la defensa de los derechos de la ciudadanía, que además también han sido formados todos ellos en la lucha contra los violentos. Y yo me imagino que, aunque pasen agachados y se tengan que tragar el sapo, a ninguno se le olvida que el corazón, y lo demuestra permanentemente, de Petro sigue estando con la violencia, con la revolución y con el marxismo-leninismo, y no con la defensa de la Constitución del 91. Entonces tampoco veo unas fuerzas militares que estén dispuestas a apoyar un autogolpe o algún esfuerzo por romper la Constitución desde el gobierno. Me parece que eso sería finalmente rechazado, y lo que está claro también es que la opinión pública no está en eso. De manera que cuando uno se sienta y mira, pues las Cortes no lo están, la fuerza pública no lo está, la opinión pública no lo está, ¿con quién van a dar el golpe? Con unos 25-30% de radicales más unos grupos criminales que están felices con este señor porque les deja hacer de todo. Eso no les alcanza para quedarse en el poder. De manera que yo creo que van a hacer todo el esfuerzo para quedarse en el poder. Me parece que tenemos que estar preparados para rechazar todos esos esfuerzos que van a hacer para quedarse en el poder, pero que al final no lo van a conseguir, y sí vamos a tener elecciones. Lo que pasó en el Congreso de la República, concretamente en la Cámara de Representantes, de ver a un ministro en las curules de la mesa directiva del Congreso, eso ya generó un ambiente de ruptura. Es decir, el Ejecutivo en los puestos donde están las directivas del Legislativo, y hacer esa tropelía de sacar la reforma pensional a las patadas, todo eso a la ciudadanía la desespera, le genera inconformismo, pero también un estado de desolación tremendo. ¿Qué va a pasar? Si es capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿qué más es capaz de hacer? A veces en los debates en el Congreso los ministros terminan sentados en las curules de los congresistas. No es la primera vez que pasa, debo decir eso, Jaime. Por supuesto, en esta ocasión es mucho más chocante porque lo que uno ve es claramente un esfuerzo del Ejecutivo por subordinar al Poder Legislativo, lo que es completamente equivocado. Y eso queda reflejado en ese gesto de la ocupación por parte del ministro del Interior de lo que deberían ser
las sillas de la mesa directiva del Congreso. Pero le confieso que a mí es de todo, aún a pesar de que simbólicamente me parece relevante, lo que menos me preocupa. Lo que me pareció que es verdaderamente vergonzoso y duele en el corazón y tiene que despertar las alarmas, es verificar que la operación de la compra, del soborno de los congresistas, sobre todo en la Cámara de Representantes, funcionó. Eso es lo que me parece que es más complicado. Y no deja de sorprender que el ministro del Interior, que está claramente señalado por los funcionarios del propio gobierno, no lo olvidemos, Jaime, es que todos los escándalos en este gobierno son ocasionados por ellos mismos. Y ellos mismos los promocionan, Todos. los explican, y son gente que ha estado con Petro muchos años. Olmedo López siempre fue de la cuerda de la ADM-19. Hay unos videos donde Petro invita a votar por Olmedo López, sí. diciendo además que es un decente. Es un ejercicio típico en esa izquierda radical, el cambio del lenguaje para ocultar la verdadera realidad. Son unos bandidos, unos corruptos de lo peor, pero dicen que es la lista de los decentes. Digamos, eso es muy significativo. Pero repito, volviendo al hecho actual, lo que demostró la aprobación en la reforma pensional es que esa operación de la compra de unas mayorías en la Cámara de Representantes funcionó, y funcionó bien. Y eso es lo que a uno debería, repito, despertarle todas las preocupaciones. A mí me parece sorprendente que el ministro del Interior siga siendo ministro del Interior, señalado como está por sus colegas funcionarios de haber orquestado buena parte de la operación de compra de los congresistas. Me parece sorprendente que el director nacional de inteligencia siga siendo el director nacional de inteligencia cuando era el director del Departamento Administrativo de Presidencia, y señalado también por sus colegas de ser parte de los orquestadores de toda esta operación de saqueo. Y me parece sorprendente que los senadores y representantes ya mencionados claramente por Snyder Pinilla y por Olmedo López como sobornados sigan cumpliendo un papel en el Senado. Eso es lo que me parece que es preocupante de todo el episodio. Es verdaderamente vergonzoso. En otro país todos hubieran renunciado, y el presidente de la República también. Por mucho menos renunció el primer ministro Antonio Costa en Portugal. Se fue. Acusaron a su jefe de gabinete, y con la acusación a su jefe de gabinete, él, que no tenía ninguna acusación, se va. Aquí la cosa es aún más complicada, Jaime, porque no es creíble que toda esta operación de compra de congresistas se haya hecho sin el conocimiento y probablemente sin la orden de Petro, porque el gran beneficiado es Petro. Finalmente, Sin todos los duda. caminos conducen al beneficio de Petro. ¿Para qué se compran los congresistas? Para que le aprueben las reformas a Petro. ¿Para qué se compran los congresistas de la Comisión de Acusaciones? Para asegurarle la impunidad en las investigaciones contra Petro, en esa Comisión de Acusaciones, a Petro. Y Petro no sabía. Y Petro no ordenó, y nos estamos despertando. No, eso no es creíble. Debería haber una renuncia, y sin embargo ahí están. En eso tal vez somos demasiado leguleyos y demasiado formalistas, y nosotros deberíamos estar indignados en la calle exigiendo esas renuncias. Eso es lo que me parece más preocupante. Pero son tan torpes, que esa reforma a las pensiones va a terminar cayéndose en la Corte Constitucional, porque es evidente que vulneraron los principios fundamentales del trámite parlamentario, incluyendo uno que es básico, que es el del debate. Es más, hubo una representante de apellido Carrascal. Ella reconoció que fueron 3 debates y no 4. Eran 3 de 4 debates, y le pareció que eso estaba muy bien. ¿Cómo así? No, pues que tiene que ser 4 debates, no 3. Bueno, ¿qué decir? Cuando hay confesión de parte, hay relevo de pruebas. Claramente no hubo debate. Y hay muchos otros errores en ese trámite, de manera que yo creo que la Corte Constitucional no tiene opción distinta a decir que ahí no se cumplieron las características mínimas del trámite que es exigido en la Constitución para poder aprobar una ley, y que se va a caer la pensional. Pero mientras tanto hacen mucho daño y siembran mucha incertidumbre. Finalmente, ¿el tarjetón de 2026 tendrá la foto de Rafael Nieto Loaiza a la presidencia? No, yo creo que no va a tener esa foto, Jaime.
no va a tener esa foto porque yo, al menos ahora, no me veo ahí. Y creo que mi papel puede ser mejor en estas circunstancias, tratando de construir una plataforma de unidad de la oposición que aireando una candidatura personal en la que verdaderamente no tengo interés. De manera que no, yo creo que no va a haber esa foto en el tarjetón, para felicidad de muchos, incluyéndome a mí. Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y qué bueno que esté visitándonos en la ciudad de Medellín. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés de hablar conmigo. Muy agradecido. Y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto.